7 verdades brutales del budismo que rompen el dolor emocional para siempre. Una bruma oscura se cernía sobre el pequeño pueblo de San Pedro. Las luces titilaban como estrellas perdidas en un cielo tormentoso, y un frío repentino calaba hasta los huesos. En el centro de la plaza, un grupo de personas murmullaba, con miradas llenas de temor y expectativa. ¿Qué estaba ocurriendo? Las historias ancestrales hablaban de antiguas verdades que desmantelan el dolor. ¿Qué secretos escondía el budismo y cómo podrían cambiarlo todo? Solo un año atrás, una anciana había sido vista sellando su destino bajo un manto de hojas secas y flores marchitas, afirmando que tocar las verdades del budismo podría liberarlos de las cadenas del sufrimiento. ¿Era posible que haberlo descubierto hubiera costado su vida? Los rumores se extendían como fuego, calando hondo en la psique de los habitantes. La curiosidad gruesa como el aire denso, pero el miedo los mantenía alejados. En medio de la confusión, un joven llamado Miguel, con el corazón acelerado, sentía que cada latido resonaba contra su pecho. Su tía, la recordada anciana, había dejado un diario lleno de extrañas afirmaciones y visiones reveladoras. Las palabras parecían danzar entre las páginas, prometiendo verdades escalofriantes que prometían romper el ciclo del dolor emocional. Pero, ¿qué precio tenía esa libertad? A medida que Miguel leía, cada frase le arrancaba un suspiro más profundo. La existencia es sufrimiento, decía una línea, y en otro fragmento, el apego es el verdadero demonio. La atmósfera se tornaba opresiva, casi palpable, mientras él reflexionaba si esas palabras podrían ser el pasaje a la paz o un camino hacia la oscuridad. Las sombras de la tarde empezaban a alargarse, y Miguel sintió que su piel se erizaba. ¿Sería cierto que enfrentar las brutales realidades del budismo podía liberarlo de sus propios tormentos? El viento silbaba, y la plaza se llenó de murmullos inquietos. Algo grande estaba a punto de revelarse, algo que podría cambiarlo todo. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un momento para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que aún estás suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale un like en serio, eso me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El cielo comenzó a oscurecerse, y una niebla misteriosa empezó a brotar, envolviendo la plaza. Miguel miró a su alrededor, se sentía atrapado en una película de terror, pero dentro de él, una pequeña chispa de esperanza ardía. Los ecos de la vida de su tía y el poder de esas verdades brutales estaban muy cerca. Pero, ¿podría él ser lo suficientemente valiente para enfrentarlas? ¿Sería la clave que rompiera el ciclo de sufrimiento que su familia había cargado por generaciones? Las preguntas lo atormentaban, y el suspense crecía. ¿Qué verdades del budismo lo esperarían en este camino tan oscuro y desconocido? La niebla se espesaba, y el murmullo del pueblo se convirtió en un lamento colectivo. Miguel sintió que su corazón latía como un tambor, resonando en sus oídos mientras la sombra de su tía flotaba en su mente. Ella había mencionado un lugar, una cueva sagrada donde las verdades reales esperaban ser reveladas. Había advertido que el camino podría ser oscuro, pero que solo allí se encontraría la luz que liberaría a su familia. ¿Por dónde empiezo?, susurró para sí mismo, sintiendo la incertidumbre apoderarse de él. La plaza se llenaba de rostros temerosos. Algunos temblaban de frío, otros de miedo. Las historias de la anciana no solo provenían de su boca, sino de un legado que el pueblo había llevado en sus corazones. Rumores de visiones, de encuentros con lo desconocido, y de transformaciones inesperadas. Miguel podía sentir esa energía en el aire, vibrante, temblorosa, como si todo estuviera a punto de desmoronarse. De repente, una sombra se deslizó entre los árboles, interrumpiendo sus pensamientos. Alguien emergía de la niebla, una figura encapuchada, con un aura de misterio que resonaba a su alrededor. La multitud contuvo la respiración, y Miguel sintió la necesidad de acercarse, como si fuera un imán. «Detente», gritó un anciano del pueblo, su voz temblando de furia y terror. «No te acerques a ella». No es de este mundo, pero Miguel no escuchó. Impulsado por una mezcla de miedo y curiosidad, dio un paso hacia adelante. La figura se detuvo a unos metros, y la capucha se bajó lentamente, revelando un rostro que parecía tanto familiar como ajeno.
Era una mujer de ojos profundos y sabiduría infinita, el reflejo de su tía en una versión más joven. He venido a traerte un mensaje, Miguel dijo, y su voz era como un eco en el viento. El eco de sus palabras caló en el aire, y Miguel sintió que todo se detenía a su alrededor. ¿Un mensaje? ¿Era realmente lo que su tía había intentado transmitirle? El dolor que buscas entender no se encuentra solo en las palabras de un diario. Se esconde en tu propia historia. Tienes que enfrentarlo, tienes que enfrentarte a ti mismo, dijo la mujer, su mirada penetrando más allá de las paredes de su alma. Miguel sintió una punzada en el pecho. ¿Enfrentarse a sí mismo? La idea lo aterrorizaba. Lo que había enterrado en su pasado, traumas que lo perseguían, pesadillas que lo mantenían despierto por la noche, todo eso emergió como un tsunami en su conciencia. Pero, ¿cómo?, preguntó, la angustia deslizándose en su voz. ¿Cómo puedo enfrentar algo que me aterra? El camino hacia la libertad está lleno de oscuridad, pero también está lleno de luz, respondió la mujer. Los secretos del budismo no se revelan a quienes temen cruzar la sombra de su dolor. Debes elegir, vivir encadenado al sufrimiento o liberarte en la verdad. ¿Qué eliges? La multitud aguardaba, como si en sus respiraciones se encontrara la respuesta. Miguel miró alrededor, pero todo se desvaneció. Solo quedaba él y esa figura mística. Podía sentirla, el peso de su pregunta, una carga que rozaba lo sagrado. Con el corazón acelerado, la niebla empezó a disiparse justo cuando la figura se desvanecía lentamente en el aire. Miguel sintió que un nuevo destino lo aguardaba, una inquietante promesa de descubrimientos, pero al mismo tiempo, un abismo de desesperación. Antes de perderla por completo, la figura se volvió y murmuró: recuerda, Miguel. La liberación es un viaje, y cada verdad brutal puede ser tu salvación o tu condena. De repente, un grito desgarrador rasgó el silencio, sacudiendo a todos en la plaza. Miguel dio un salto, mirando hacia la dirección del sonido. ¿Qué había desencadenado la ira o el sufrimiento? Algo había ocurrido en la oscuridad, algo que podría cambiar todo. ¿Estaba su viaje a punto de comenzar? La respuesta lo esperaba en la sombra. La niebla se arremolinó, como si el aire mismo estuviera vivo. Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El grito siguió resonando, un eco desesperado que venía del callejón oscuro a su derecha. La multitud se dispersó, buscando refugio en las sombras de las casas. Miguel no podía apartar la mirada de aquel callejón. La figura de la mujer aún flotaba en su mente, dejándole un rastro de incertidumbre. Un murmullo se alzó entre la multitud. La gente hablaba de un niño que había desaparecido. Sus pies se movieron, llevándolo hacia el origen del alboroto. Cada paso era un campo de batalla entre el miedo y la curiosidad. ¿Qué había pasado? ¿Por qué desgarrar el silencio de la noche con tal grito? Un temblor se apoderó de él al imaginar lo que podría encontrar. Al llegar al borde del callejón, sus corazones se unieron en un solo latido constante. Allí, en el suelo empedrado, había un pequeño grupo de personas rodeando algo. Miguel se acercó, empujando suavemente las manos temblorosas de los demás. Desde una distancia segura, miró. Era una niña, no mayor de 6 años, con el cabello deshecho y los ojos inundados de lágrimas. Su madre la abrazaba, intentando consolarla, pero la niña simplemente repetía: la sombra me llevó. El rostro de la madre estaba pálido, como si la sombra de aquel grito hubiera absorbido toda su energía. Miguel sintió la inquietud alojarse en su pecho. ¿Qué sombra? ¿Cómo una sombra puede tomar a alguien? Su mente se apresuró a volver a las palabras de la mujer: enfrentarte a ti mismo. ¿Era posible que la respuesta al miedo de la niña estuviera entrelazada con su propio viaje? ¿Qué sucedió?, preguntó Miguel, acercándose. La madre, aún temblando, miró a Miguel con un aura de desesperanza. Estábamos jugando cerca del bosque. Y de repente, la visión de ella se fue. Solo vi una sombra, como un remolino, luchó por contener las lágrimas. Y cuando volví, mi hija gritaba. Dijo que alguien la había atrapado. Miguel sentía que el tiempo se detenía. Podía ver el terror en los ojos de la niña, el eco del grito que antes resonó en la plaza. La figura de la mujer regresó a su mente. ¿Sería posible que la clave estuviera allí, en la oscuridad del bosque? Debemos encontrarla, dijo, con una determinación que no sabía de dónde provenía, mirando a los demás. No podemos dejar que la sombra la atrape.
Las palabras golpearon a los presentes y un murmullo de aprobación surgió. Uno a uno, los rostros comenzaron a iluminarse con la chispa del coraje. Sin embargo, también había un destello de duda, un miedo que colgaba en el aire. Sus amigos lo miraron con escepticismo, pero él se sintió atrapado por la responsabilidad. La figura de la mujer seguía hablándole, sus palabras resonaban como campanas de advertencia. La liberación es un viaje, la niña los necesitaba. La comunidad los necesitaba. Miguel dio un paso adelante, decidido. Necesitamos linternas, algo que nos guíe en la oscuridad, dijo. Veo la niebla desvanecerse y el camino están esperando ser recorrido. Empujando su miedo hacia un lado, Miguel giró y comenzó a caminar hacia el oscuro bosque, con el eco de los pasos de la multitud a su espalda. Cada paso era una elección, cada elección una verdad por descubrir. En ese momento, el aire cambió. Una brisa pesada los envolvió, trayendo consigo un olor a tierra mojada y a algo más, algo que evocaba antiguos recuerdos, secretos olvidados. Miguel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La sombra parecía estar esperando, como un depredador que acechaba en la penumbra mientras se adentraban en la oscuridad. Un susurro reverberó entre los árboles, una voz tenue que parecía venir del mismo bosque: no todo lo que brilla es luz. Hay verdades que están dispuestas a romperte, Miguel. La duda se hizo eco en su corazón. ¿Qué descubriría en la oscuridad? La respuesta aguardaba en las sombras. Miguel se detuvo un instante. El susurro ecoaba dentro de su mente como un salvaje llamado a la aventura. La niebla se había espeso, transformándose en vaivenes de sombras que danzaban a su alrededor. El murmullo de la multitud se disolvió detrás de él, como un eco lejano. Estaba solo, pero no lo suficiente para olvidarse de la desesperación en los ojos de la niña. Con cada paso que daba, la atmósfera se volvía más opresiva. Los árboles se alzaban como centinelas silenciosos, y el crujir de las hojas bajo sus pies parecía un lamento. La linterna que sostenía emitía una luz temblorosa, apenas capaz de atravesar la oscuridad, pero aún así iluminaba un camino lleno de claustrofóbica incertidumbre. De pronto, un grito desgarrador rompió el silencio. Miguel se detuvo en seco. Su corazón palpitaba desbocado en su pecho. Un grito que, a pesar de que no podía discernir de dónde provenía, lo empujó a seguir adelante. Se giró hacia sus amigos, quienes lo seguían a una distancia prudente, sus rostros reflectando temor y decisión. Ellos también lo habían escuchado. ¿Escucharon eso?, preguntó Miguel. Vamos, despojándose de su propio miedo, empezaron a avanzar hacia la dirección del sonido. La niebla les robaba la visión, pero el eco de aquel grito parecía dibujar un mapa invisible que lo guiaba. En el fondo de su mente, la figura de la mujer volvía a aparecer, sus ojos cargados de profundo conocimiento y su voz vibrante en el aire. Al poco tiempo, llegaron a un claro donde el resplandor de la linterna reveló un viejo árbol caído. Alrededor de él, el suelo estaba cubierto de hojas secas que crujían ominosamente con cada paso que daban. Miguel se agachó, sintiendo un frío inusual que le recorría la piel. Había algo ahí que no solo era la sombra de un árbol. Una forma oscura, casi como un remolino, se dibujó en la base del tronco. Era como una línea de niebla más densa que el entorno, un giro errático que parecía respirar. Miren, susurró uno de sus amigos. Los demás se acercaron cautelosos. Miguel sintió un escalofrío aún más intenso cuando, de repente, la figura del niño desaparecido se dibujó en sus pensamientos. ¿Era posible que esa sombra fuera la que lo había atrapado? La figura de la niña comenzaba a amalgamarse con su propio temor. Esto no está bien, dijo uno de sus amigos, dando un paso atrás. Necesitamos averiguar qué es, dijo Miguel, apretando los dientes. La desesperación los había llevado hasta ahí, y no iban a retroceder. Sin embargo, antes de que pudieran actuar, la sombra cobró un nuevo impulso. Como si sintiera su presencia, comenzó a girar rápidamente, extendiendo su forma. Miguel sintió que su aliento se cortaba. La niebla pareció intensificarse y el grito, el mismo que había escuchado antes, resonó de nuevo. Esta vez, sin embargo, había un eco de risa en él, un sonido que retumbaba en su cerebro. No, gritó Miguel, incapaz de contener su miedo. La oscuridad cayó por un breve instante, como si el tiempo mismo se hubiera detenido, y luego la sombra se disparó hacia él, envolviéndolo en un abrazo helado. Miguel cerró los ojos, sintiendo que estaba siendo arrastrado hacia un abismo, un lugar donde sus secretos más oscuros podían resurgir.
La voz de la mujer reverberó una vez más en su mente, instándolo a enfrentarse a sí mismo. De repente, todo se detuvo. Miguel se encontró de pie nuevamente, pero el claro había desaparecido. Estaba en un vasto desierto bajo un cielo oscuro, donde las estrellas brillaban con tristeza. La voz resonaba más fuerte que nunca, como un clamor antiguo que demandaba atención. ¿Qué haces aquí, Miguel?, preguntó una sombra que emergía de la nada, con rostro familiar pero distorsionado. Era la figura de la mujer, pero ahora sosteniendo una linterna que iluminaba más allá de la oscuridad. Miguel sintió pánico. Tenía que enfrentarla, pero también sabía que eso era solo el comienzo. ¿Dónde estaba realmente? ¿Qué verdad había que descubrir? Las estrellas brillaban intensamente, y cuando la sombra avanzó, él sintió el latido de su propio corazón resonar como un tambor de guerra. La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba. Pero, estaba listo para afrontarla. El silencio fue interrumpido por un suave eco: prepárate, Miguel. La verdad duele, pero es la única vía hacia la liberación. La pregunta flotó en el aire: ¿sería capaz de enfrentarse a lo que realmente temía? La última mirada de la mujer lo acompañó mientras la oscuridad se expandía. Se acercaba un encuentro fatal. Miguel no podía evitar que su respiración se acelerara. La figura de la mujer se acercaba, iluminando el desierto con una luz tenue que parecía sacada de un recuerdo olvidado. Sus ojos, profundos y sagaces, parecían perforar las capas de su miedo. La pregunta la arrastraba como un viento helado. ¿Qué haces aquí, Miguel?, insistió, y su voz resonó como un eco en el vacío. El tono entre el desafío y la compasión confundía aún más sus sentidos. Sin poder responder, Miguel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Un torrente de imágenes lo inundó: risas perdidas, gritos silenciados, caras conocidas que ahora eran solo sombras en su memoria. En cada una de esas memorias, había un dolor oculto, un fragmento de verdad que se negaba a ser olvidado. La mujer se detuvo a unos pasos de él, su sombra proyectándose como un puente entre lo conocido y lo desconocido. Cada verdad que te has negado a enfrentar tendrá su precio, dijo con un susurro que vibraba en el aire, casi místico, como si la misma naturaleza respondiera a sus palabras. Miguel sintió la necesidad de retroceder, pero en su interior había una chispa de valentía, una determinación que luchaba por salir a flote. ¿Cuál es la primera verdad?, preguntó, casi con un hilo de voz, forzándose a mirar y no cerrar los ojos ante su propio reflejo. La mujer levantó su linterna, y una luz sobrenatural llenó el desierto, revelando un paisaje que no era de arena, sino de espejos rotos. Cada fragmento reflejaba una parte de él, sus miedos, errores y la indiferencia que había sentido hacia sí mismo y hacia los demás. La primera verdad, Miguel, dijo la mujer, es que huir del dolor nunca lo elimina. Solo lo oculta, y se acumula en el fondo de tu alma. Cada lágrima no llorada se aferra a ti, creando cadenas invisibles. La revelación cayó sobre él como un rayo. Miguel recordó momentos donde había ignorado su propio sufrimiento, engañándose con sonrisas y palabras vacías. El dolor, sin embargo, siempre encontraba su camino de vuelta, como un amigo no deseado. ¿Qué debo hacer?, preguntó, sus palabras llenas de una vulnerabilidad que no sabía que poseía. Debes enfrentarlo. Cada lágrima que no escenas es una puerta que se cierra. Tienes que abrirla, respondió con suavidad, su mirada fija en los ojos de Miguel. Tu verdad es lo que te hará libre. El desierto pareció vibrar a su alrededor. Nuevos ecos resonaron, una serie de voces que susurraban y gritaban a la vez, recuerdos de personas que había dejado atrás, sueños que no había perseguido. De pronto, un estruendo hizo temblar el suelo como un terremoto emocional. Miguel vio cómo los espejos empezaban a fracturarse, y con cada estallido, una parte de su corazón se desgarraba. El eco de las risas se convirtió en lamentos, y Miguel supo que no podía escapar. Tenía que bailar con sus sombras. Soy el eco de todo lo que no has querido escuchar. Yo soy tu dolor reprimido y tus miedos. Enfrentarte a mí es enfrentarte a ti mismo. La sombra se acercaba, su rostro cambiando con cada paso. Miguel sintió que su pecho se oprimía. La necesidad de escapar lo llamaba con más fuerza, pero sabía que no había otro camino. Su cuerpo anhelaba la valentía, y por primera vez, el deseo de enfrentarse al dolor lo invadió. La mujer se desvaneció lentamente, dejando la linterna en el aire. Miguel respiró hondo y se preparó. Está bien. Estoy listo para escuchar. Y en ese instante, mientras la oscuridad lo envolvía, un nuevo grito resonó en el aire, más fuerte que todos los anteriores, como un vórtice de emociones a punto de desatarse.
La sombra se detuvo, enfocando toda su energía en él. La siguiente verdad está por revelarse, Miguel. Esta no será fácil, algo se movió en la distancia, otra sombra a punto de surgir. La batalla contra su propio temor había empezado, pero, ¿podría soportar el golpe de su verdad más desgarradora? Un silencio denso envolvía el desierto, como si el mundo entero retuviera la respiración. Miguel sintió como su corazón latía en un ritmo frenético, y el aire, espeso y caliente, parecía cargado de promesas y amenazas por igual. La sombra ante él se expandió, retorciéndose y ajustándose, transformándose en formas familiares que striking su memoria, su padre, su hermana y amigos que había dejado atrás. Cada rostro una carga, cada mirada un recordatorio de su propia debilidad. Miguel, susurraron en un eco colectivo, como un coro de fantasmas, es el momento de que escuches. Las sombras se acercaron, imponentes y pesadas, cubriendo sus pasos con una oscuridad ineludible. Intentó mantenerse firme, pero un nudo se formó en su garganta. ¿Acaso todo lo que había evitado regresaba ahora para ajustarle cuentas? La verdad que estás a punto de escuchar, dijo la sombra, con una voz amalgamada de todas las que habían resonado en su pasado, es que la culpa no es solo un sentimiento, es un ancla que te impide avanzar. Sientes que nadie puede perdonarte, ni tú mismo. Miguel sintió un escalofrío recorrer su columna. Aquello era cierto. En su corazón sabía que había tomado decisiones que causaron dolor, y había eludido el arrepentimiento como un niño asustado, escondiéndose en la oscuridad. Recordó el día en que decidió dar la espalda a su hermana cuando más lo necesitaba, el momento en que sus palabras hirieron a su madre y él no tuvo la valentía de disculparse. Las sombras giraron y se acercaron, sus rostros familiares transformándose en máscaras de decepción. ¿Por qué te negaste a sanar?, preguntaron, y cada palabra era un puñetazo directo al alma. No sé, gritó Miguel, su voz resonando con desesperación. No sé cómo enfrentar lo que he hecho. Las sombras se detuvieron, su energía casi palpable. Fue entonces cuando la mujer, cuyo resplandor parecía más intenso que nunca, emergió de la oscuridad. La única forma de liberarte de la culpa, Miguel dijo, es enfrentarte a aquellos a quienes has herido. Necesitas expresar tu remordimiento, reconocer el daño hecho. Solo así puedes permitir que el perdón entre en tu vida. Miguel sentía el sudor en su frente, pero dentro de él, una chispita de esperanza empezó a formarse. ¿Perdón? Nunca se había imaginado en una posición de ser perdonado. Pero, ¿y si todo lo que había temido no era más que una ilusión, una sombra que podía desvanecerse con su confrontación? El silencio volvió a hacerse presente, cargado de una tensión electrizante. ¿Qué camino elegirás, Miguel?, preguntó la mujer. La verdad que eliges hoy definirá el mañana que anhelas. Un camino conduce a la libertad, el otro, a la prisión de tus propios pensamientos. Miguel cerró los ojos por un momento, imaginándose enfrentando a su familia. Las palabras que había callado resonaban en su mente, urgentes y punzantes. Sentía la necesidad de liberar el peso que llevaba. La lucha interna era feroz, su mente gritaba en contra, pero su corazón anhelaba. Cuando Miguel abrió los ojos, la elección se hizo clara. El tiempo de las excusas había terminado. Voy a buscar el perdón, declaró, su voz firme, pero, antes de que pudiera procesar lo que significaría este nuevo paso, un destello de luz se desató en el horizonte. Una figura oscura, enorme y amenazante apareció, interrumpiendo sus pensamientos. No tan rápido, Miguel, roncó la sombra, arrastrando el aire a su alrededor. Miguel sintió el aliento helado de la duda arrebatar su determinación. Lo que había decidido vivir era ahora un enfrentamiento directo con el mayor de sus temores, una verdad que aún no había imaginado. Esta batalla no ha terminado. La siguiente verdad había llegado, y Miguel estaba a punto de enfrentar la mayor prueba de su vida. ¿Podría realmente liberarse de las cadenas que él mismo había forjado? Miguel sabía que debía enfrentarse a la sombra, pero el terror se adueñó de su ser. La figura oscura se erguía ante él como un titán, su voz resonante retumbaba en el aire caliente del desierto. Ah, Miguel, susurró con un tono burlón. Te atreves a hablar de perdón, pero aún no entiendes a qué te enfrentas. El sudor caía por su frente mientras su mente se debatía entre avanzar o dar un paso atrás. Pero la sombra no era solo un enemigo, era la personificación de sus propios miedos, de los errores del pasado que aún lo atormentaban. Y, en ese instante, Miguel supo que debía despojarse del pánico y abrazar su verdad.
No me puedes detener, declaró, intentando hacer que su voz sonara más firme de lo que realmente se sentía. La sombra se rió, una risa gutural que hacía retumbar cada rincón del desierto. ¿De verdad crees que el perdón es tu única arma? Mi forma no es lo que importa. Tu visión distorsionada es lo que realmente te ata. Las palabras de la sombra eran agudas como cuchillos. Miguel comprendía que la lucha no solo se libraba en el exterior, sino también en su corazón. Frases de arrepentimiento y perdón se agolpaban en su mente, pero también una resistencia ingrata. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, temblando ligeramente. Quiero que reconozcas la verdad de tus acciones. Hasta que no lo hagas, quedarás atrapado, golpeando muros que tú mismo construiste. ¿Acaso no lo sientes? El dolor te consume. Miguel recordó todas las veces que se había escondido detrás de la negación. Las palabras no dichas a su padre, esas miradas lastimosas de su hermana, miedos que lo habían seguido como sombras al caer la noche. Su pecho se apretaba, cada memoria afectando su respiración. Los recordaré, gritó de pronto, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo podía tomar control de la conversación. Me enfrentaré a ellos. La sombra se acercó, su figura oscura oscureciendo cada espacio entre ellos. A ellos, repitió, con un tono de burla. ¿Qué pensarán al verte llegar? ¿Un hombre en busca de perdón, o un niño que no ha crecido? Tienes mucho que perder. Con cada palabra, Miguel sentía que la sombra trataba de desquebrajar su determinación. Pero el fuego en su interior comenzaba a avivarse. No importa lo que piensen, dijo, su voz elevándose por la fuerza de su convicción. He decidido buscar el perdón y enfrentar las consecuencias. La sombra se detuvo, y durante un instante, el aire se volvió helado. Algo cambió en la atmósfera, el viento aulló como si respondiera a su proclamación. Pero la figura no se amedrentó. Muy bien, Miguel. Ve. Pero recuerda, las heridas que infligiste no se curarán con palabras vacías. Y si te atreves a fallar nuevamente, mi presencia será lo menos de lo que te arrepentirás. La figura oscura retrocedió, como si se disolviera con la luz del amanecer. Miguel sintió una liberación inesperada, como si, al enfrentar sus temores, hubiera dado un paso hacia la libertad. Pero la incertidumbre seguía presente, el eco de las advertencias de la sombra resonaba en su mente lentamente, con la claridad de su nueva determinación. Miguel empezó a andar, cada paso hacia su familia era pesado como el plomo. Sintió un nudo en su estómago al pensar en lo que encontraría, miradas de desilusión, palabras hirientes. Pero se empujó hacia adelante, ya no había retorno. Cuando finalmente vio la casa familiar al final del camino, un profundo suspiro le llenó el pecho. Estaba a punto de enfrentar no solo a los demás, sino también a sí mismo. Justo entonces, un grito desgarrador cortó el aire, el sonido provenía del interior. Miguel, ven rápido. Se detuvo en seco, su corazón se detuvo. ¿Qué sucede?, preguntó, con un temor que ni él mismo podía explicar. La respuesta fue un silencio abrumador, y la oscuridad de su decisión sobre él fue opresiva. La confrontación no solo sería sobre perdón, algo más oscuro acechaba. Las sombras aún no se habían ido. ¿Estaba preparado para lo que estaba por venir? Miguel respiró hondo, su pecho palpitaba en una sinfonía de ansiedad. El eco del grito aún resonaba como un tambor en su mente, reverberando y marcando el compás al que su corazón se aceleraba. Se acercó a la puerta de la casa, sus manos temblando levemente al tocar la madera desgastada. Un escalofrío recorrió su columna, la incertidumbre lo mantenía al borde. ¿Qué está pasando?, repitió, con una voz que ni siquiera reconocía como propia. Un murmullo provenía del interior, un sonido de tijeras cortando papel, de algo que podía ser más perturbador de lo que su mente estaba dispuesta a aceptar. Avanzó, cada paso era un reto personal, como si los recuerdos de su niñez se alzaran frente a él, desafiándolo a darse la vuelta, a escapar una vez más. Al cruzar el umbral, la escena que se desplegó ante sus ojos fue un caos. Su hermana Lucía, con la expresión desencajada, sostenía en sus manos un trozo de papel manchado de rojo. A su lado, su madre, con los ojos abiertos como platos y el rostro empapado en lágrimas, miraba el papel como si contuviera la respuesta a una pregunta terrible. Miguel, musitó Lucía, su voz apenas un susurro. Es el padre. El aire se le atascó en la garganta. Un frío hiriente atravesó su cuerpo. No tuvo que preguntar más, el dolor en sus miradas lo decía todo.
Se acercó cautelosamente, el nudo en su estómago se transformó en un grito silencioso. La imagen se grabó en su mente, un aviso de la policía, manchado de lo que parecía ser sangre, un recordatorio de la profunda sombra que siempre había estado presente en sus vidas. Muerto en un accidente, murmuró su madre, incapaz de contener las lágrimas. No estaba solo. Iba con alguien más. Miguel sintió que el suelo se deslizaba debajo de sus pies. Sabía que no podía permitir que su cólera lo consumiera. Esa sombra que había enfrentado en el desierto regresaba, esta vez más intensa, más implacable. ¿Quién estaba con él?, preguntó, la voz desgarrada, mientras su miedo se transformaba en una necesidad desesperada de conocimiento. No lo sabemos, Miguel, contestó Lucía, llevándose la mano a la cara. La policía no revela nombres. Un sudor frío le recorrió la espalda. Se dio cuenta de que estaba a punto de enfrentar la verdad más oscura de su familia, una verdad que había tratado de enterrar bajo años de negación. La escena se tornó borrosa, como si la desesperación comenzara a engullirlo. Pero en lo profundo de su ser, sabía que debía enfrentar la realidad, no solo por su padre, sino por su propia salvación. Debo saberlo. Fue lo único que pudo decir. Con la mirada fija, se aferró al papel. Mientras lo leía, su corazón se detuvo. Las palabras en el papel retumbaban en su mente como un canto de sirena, prometiendo respuestas que él no estaba listo para escuchar. Cada frase era una aguja que se adentraba en su piel, otra herida abierta, otra sombra en su hogar. Entonces, el teléfono de casa comenzó a sonar, cortando el aire tenso como un cuchillo. Todos se voltearon, como si un fantasma estuviera en la habitación. El sonido resonaba como un campanazo, una llamada hacia el desastre. ¿Y si es él?, se estremeció Lucía, mientras la esperanza comenzaba a desvanecerse en su voz. Miguel se acercó al teléfono, sudor en las palmas. Cada timbre era un golpe al corazón, cada segundo parecía una eternidad. ¿Se atrevería a descolgar? Estaba listo para escuchar lo que el destino le tenía reservado, solo podía pensar en una cosa: esas sombras todavía no se habían ido. Con el corazón palpitante, levantó el auricular, sintiendo que el mundo entero se encogía a su alrededor. Hola, dijo, su voz temblando, como una vela a punto de apagarse. El silencio del otro lado era aplastante. Y luego, una respiración pesada que quería la sombra de él ahora. La respiración del otro lado del teléfono era tan densa que parecía palpable, como si un ente oscuro estuviera aguardando a que Miguel pronunciara alguna palabra. Un escalofrío recorrió su espalda, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. La angustia en su pecho crecía, y de repente, se vio a sí mismo queriendo colgar, escapar de esa voz, de esa sombra que se respiraba entrecortadamente. Hola, repitió, con más firmeza esta vez, desafiando a lo desconocido. La respiración se volvió más irregular, como si la persona al otro lado estuviera luchando por articular un pensamiento. Y de pronto, una voz grave pero familiar rompió el silencio. Miguel, soy yo, tu padre. El mundo se detuvo. Las rodillas de Miguel flaquearon mientras su mente intentaba procesar lo imposible. Se aferró al auricular, las palabras le pesaban como un montón de ladrillos. Pero, ¿estás muerto? Lo dijeron. No es lo que parece, respondió su padre, la voz temblorosa pero urgente. Necesito que me escuches. Miguel miró a Lucía y a su madre, ambas con sus ojos abiertos, llenos de un temor palpable. ¿Dónde estás?, tartamudeó, cada palabra costándole esfuerzo y aire. No puedo decírtelo ahora. Lo importante es que estoy en peligro. Hay cosas que no comprendes. ¿Qué cosas? La desesperación comenzaba a filtrarse en su voz. La voz del padre se hizo más intensa, más enérgica. No tengo tiempo. Debes ir a la antigua cabaña, la del bosque. Allí hay algo que debes encontrar. ¿Qué debo encontrar?, preguntó Miguel, sintiendo que su mundo se desmoronaba aún más. Respuestas. Todo está conectado. Y hay alguien más involucrado. No puedo decir más. Te amo, hijo. La línea se cortó. Miguel sintió que el aire se le escapaba, el teléfono se le resbalaba entre las manos. No solo había escuchado la voz de su padre muerto, había escuchado un mensaje que lo llenaba de inquietud y preguntas. Las lágrimas comenzaron a asomarse mientras se dio la vuelta y miró a su hermana y a su madre.
Lucía daba pequeños pasos, sin poder procesar lo que acababa de suceder, mientras su madre parecía continuar en un estado de conmoción aturdida. «Miguel, ¿qué fue eso?», preguntó su hermana, su voz rasposa por el miedo. Miguel no tenía respuesta. Su mente se debatía entre la incredulidad y la necesidad de entender. La cabaña, el bosque. Su padre había regresado desde el más allá, pero su corazón le decía que esto no era solo una llamada de amor, era una llamada de auxilio. «Si tenemos que ir, debemos hacerlo juntos», afirmó, sintiendo que la decisión de atravesar el umbral de una aventura aterradora se cernía sobre ellos. «Puedes confiar en él», susurró su madre, mientras su lado más instintivo le decía que debían permanecer juntos. «No tengo otra opción», respondió Miguel, su voz ahora cargada de determinación. «Si hay respuestas que encontrar, debo correr el riesgo». La casa, que antes parecía su refugio, se transformó en una prisión de secretos. Con cada paso, Miguel empezó a sentir el verdadero peso de la carga que llevaba encima. Y justo cuando estaban a punto de salir, el teléfono sonó nuevamente. Todos miraron, el sonido resonaba como un eco tenebroso en el aire cargado de tensión. «¿Y si es otra vez él?», preguntó Lucía, su rostro palideciendo. «¿Y si es un truco?». Miguel se quedó paralizado. Sabía que la verdad podría ser más peligrosa de lo que estaban listos para enfrentar. La voz de su padre podría traer la salvación o la condenación. Se giró lentamente hacia el teléfono. Esa sombra amenazante no se iba a desvanecer tan fácilmente. Con el corazón gritando, se acercó. «¿Qué más podría desvelarse esta vez?», musitó, consciente de que cada respuesta podría llevarlo un paso más cerca del abismo. La bruma oscura que había envuelto el pueblo de San Pedro fue desvaneciéndose a medida que Miguel llegaba a la cabaña en el bosque. Su corazón latía con fuerza, los ecos de la llamada de su padre todavía reverberaban en su mente, mezclados con la angustia por el bienestar de su madre y hermana. No había tiempo que perder. A cada paso, su determinación crecía, pero también el miedo a lo que pudiera encontrar al llegar a la cabaña. La puerta estaba entreabierta. Miguel empujó con cautela, la madera crujió como si los secretos que guardaba clamaran por salir a la luz. El aire dentro era frío, denso, como si las respuestas que buscaba estuvieran atrapadas entre las paredes. Encendió su linterna, iluminando el interior desordenado. Sus ojos buscaron cualquier pista, cualquier señal de lo que su padre había querido que encontrara. Al fondo, un viejo baúl atraía su atención. Miguel se acercó, sintiendo una mezcla de nerviosismo y anticipación. A medida que lo abría, el chirrido de la bisagra resonó en el silencio. Dentro, halló un conjunto de cartas y fotografías. Con manos temblorosas, comenzó a examinar el contenido. Las imágenes mostraban momentos familiares que había olvidado, risas compartidas, cumpleaños, días soleados en el campo. Pero entre las fotos, había otras que lo hicieron detenerse, su padre con una mujer desconocida, sonriendo, felices. Un nudo se formó en su garganta. ¿Quién era ella? La sombra del pasado comenzaba a revelar miedos ocultos. Pasó las cartas, palabras de amor y pérdida. Hablaban de secretos y de promesas no cumplidas, y aunque algunas eran dulces, otras hablaban de un temor a lo que vendría. Con cada línea que leía, Miguel sintió como si las raíces del dolor familiar se anclaban más profundamente en su pecho. «¿Qué me estás diciendo, papá?», susurró, sus ojos llenos de lágrimas. En ese momento, sabía que su padre había estado luchando con más de lo que él había imaginado. La revelación lo golpeó con fuerza. El accidente que había tomado su vida no era solo un hecho aislado. Había algo más, un misterio que iba más allá de la tragedia. De repente, un sonido fuerte proveniente del exterior lo sacó de sus pensamientos. La puerta de la cabaña se cerró de golpe, y un escalofrío recorrió su espalda. Miguel salió rápidamente, pero lo que encontró lo dejó paralizado. Una figura oscura lo esperaba. Era una presencia familiar, una sombra de quien había sido. «¿Por qué viniste, Miguel?», preguntó la sombra, su voz resonando con un eco de tristeza y complicidad. Era su padre, pero distorsionado, como un reflejo roto de lo que había sido antes. «Tú no puedes estar aquí», exclamó Miguel, el aire se le cortaba en la garganta. «Debes escuchar», respondió la sombra. «La verdad no es un enemigo, es una liberación. Solo si eliges enfrentarla podrás encontrar paz». Miguel sintió el dolor de esas palabras en su pecho.
Durante tanto tiempo había corrido de su propio reflejo, pero en ese instante, supo que la única forma de sanar era confrontar sus miedos, reconocer la verdad. No sé si puedo hacerlo, dijo con un hilo de voz, su valentía flaqueando. La sombra no te atrapará si no temes lo que siente. Tienes que abrirte, Miguel. Habla con ellos, di la verdad. Sepárate de mis sombras antes de que te consuman. La figura comenzó a desvanecerse, llevándose consigo el peso del pasado. Miguel sintió una oleada de luces en su pecho. En su mente, las imágenes de su familia se entrelazaron con las verdades que había querido evitar. Sabía que debía volver y hablar, aún sabía que el camino no sería fácil. De retorno a la casa, se encontró con Lucía y su madre, quienes lo esperaban, inquietas. Sus miradas se cruzaron y Miguel entendió que la verdad podría ser dolorosa, pero también liberadora. Tenía que arriesgarse a sanar. Mamá, Lucía, comenzó, su voz temblando. Necesito hablarles sobre nuestro padre, sobre toda esta confusión. Todo lo que he guardado también nos afecta. Ambas lo miraron con sorpresa. El miedo en sus ojos era tangible, pero Miguel también vio un rayo de esperanza. Con esa chispa de valentía, comenzó a compartir lo que había aprendido, las cartas, las fotos, y su descubrimiento sobre la sombra que había estado sobre su familia. Mientras lo decía, la tensión en la habitación se disolvió poco a poco. Las lágrimas fluyeron, el dolor escondido salió a flote. Era la primera vez que hablaban de su padre sin miedo, y algo se liberó en el aire. La carga de años de sufrimiento comenzó a desvanecerse, haciéndole sentir que, aunque el dolor nunca desaparecería del todo, estaban juntos en esto. Poco a poco, cada uno de ellos inició su propio viaje hacia la sanación. Cuando las palabras se apagaron, una sensación de paz lo rodeó. Miguel miró a su hermana y madre y les sonrió. Habían dado un paso, habían roto la sombra. Ahora, la luz comenzaba a vislumbrar un nuevo amanecer. Todo estará bien, lo prometo, dijo, reafirmando su compromiso hacia ellos. El camino hacia la verdad puede ser aterrador, pero ese primer paso había abierto puertas que creía cerradas para siempre y así, el ciclo del dolor comenzó a cerrarse lentamente. La liberación había llegado, no en forma de respuestas fáciles, sino en la valiente confrontación de las sombras que habían cargado por tanto tiempo. A partir de ahora, caminarían hacia la luz, juntos. Las sombras siempre estarían, pero ya no tenían el control. Miguel, con su familia a su lado, estaba listo para enfrentar lo que viniera. Las verdades brutales del pasado tenían poder, pero ahora, él había encontrado su propia fuerza. Y ese era solo el comienzo de su nueva historia. Hey. Antes de que te vayas, no olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vendrán. Dale like ahora para alimentar el algoritmo, y llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre cómo crees que continuará esta aventura. Compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver este final que toca el alma. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más.